Hola, ¿cómo les va? Acá nos encontramos nuevamente en nuestro cuarto video. Vamos a comenzar a abordar ahora el tema 2 de nuestra aula virtual. Ya tienen ustedes disponible material para el tema 1, la unidad número 1 de nuestro programa, y algunas actividades para realizar en relación a ello. Ahora vamos a comenzar a ver las bases neurofisiológicas que sustentan la evolución y el desarrollo del lenguaje en el niño o niña. Para esto vamos a hacer primero como una revisión histórica, ubicarnos en el tiempo y vamos a decir que en distintos momentos se han ido definiendo posiciones en relación a cómo el sistema nervioso central participaba de las actividades superiores en las personas. Es así que en el siglo XIX hay un granito que es el que produce Gall, con la diferenciación de la sustancia gris de la sustancia blanca, y a partir de esta diferenciación que tiene que ver con un argumento de tipo histológico, de características de tejido, comienza a desarrollarse este concepto de localización. Allí recién se inicia. Posteriormente, Broca va a descubrir que, dándose algunos cambios a partir de la manifestación clínica en personas que han sufrido lesiones, se produce una Entonces, estos daños que corresponden al tercio posterior de giro frontal inferior manifestaban en la clínica una alteración en la expresión del lenguaje. Luego Wernicke aporta también esta particularidad cuando el daño o la lesión se producía a nivel del tercio posterior del giro temporal superior. Esta zona, que luego se denomina con el nombre de los autores que descubren las características, la zona de Wernicke, bien conocida por ustedes, lo que producía en la clínica era una alteración en la comprensión del lenguaje. Y también, a partir de estos descubrimientos, se comienza a conceptualizar acerca de la diferenciación de los dos hemisferios. Luego, después de Broca y Wernicke, Jackson plantea un concepto de construcción más que de localización. Entonces se produce lo que se denomina el mapeo cerebral. En el siglo XX, la escuela rusa pone en crisis estos conceptos previos y a partir de allí se inician investigaciones en relación a estos procesos fisiológicos. Es allí donde nosotros vamos a abordar desde el marco teórico los aportes que realiza este sistema nervioso central para la posibilidad de desarrollar nuestro lenguaje. Entonces, nosotros tratamos de recuperar lo que ustedes han visto en anatomía y fisiología del sistema nervioso central por esta razón. En la caracterización de la diferenciación de la corteza cerebral, nosotros tenemos claves muy importantes, ya que hay zonas determinadas de la corteza que van a ser aquellas encargadas de recibir o de originar las respuestas determinadas, de acuerdo que se trate de zonas prerrolándicas, estamos hablando del lóbulo frontal, que van a tener la función fundamental de toda la actividad motora, de la actividad motora voluntaria, consciente. Y para las zonas posrolándicas, la diferenciación del lóbulo temporal
del lóbulo parietal y del lóbulo occipital, vamos a tener todo lo que es sensorial, es decir, la recepción auditiva, propioceptiva y sinestésica y la recepción visual. Estas zonas también diferenciadas son las básicas que van a tener que ver con la actividad compleja en la persona, la actividad nerviosa superior, la actividad compleja. Es así como la escuela de Luria va a conceptualizar de una manera particular, haciendo hincapié en las funciones. Luria, más que hablar de función de esa corteza cerebral, aboga por un concepto de sistema funcional. Él dice que la función es propia de un órgano exclusivo, pero en realidad para la actividad cerebral superior se requiere de una actividad compleja y coordinada. De este modo, diferencian los procesos mentales humanos en donde los sistemas funcionales complejos van a resultar de un grupo de estructuras cerebrales que trabajan en forma coordinada y concertada. Y es así como se va a lograr la actividad nerviosa superior. Entonces, a partir de este concepto de sistema funcional complejo, describe 3 unidades funcionales. Esas 3 unidades funcionales, descritas por Luria y por su equipo de estudio, van a ser una primera unidad funcional que es subcortical, que está ubicada a nivel del tronco encefálico, en donde es clave en esta unidad la formación reticular como entramado de haces que van a, de vías nerviosas que van a servir para la información ascendente y descendente. También forman parte de ella el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, el núcleo caudado. Todo lo que conforma el sistema nervioso que se encuentra entre los hemisferios cerebrales y hacia abajo de la corteza. La función de esta primera unidad es la de regular los procesos metabólicos, en primer término. Es aquella unidad funcional que va a permitir regular los estados de vigilia y los estados de sueño. En tanto, esta unidad funcional permite los estados de vigilia, va a dar lugar a los procesos de aprendizaje complejo. Básicamente es una unidad funcional que se va a regir, se va a manejar bajo una ley de fuerza, es decir, que de acuerdo a la naturaleza de los estímulos y a sus características, los estímulos fuertes darán respuestas fuertes y los estímulos débiles respuestas débiles. Esta ley, por supuesto, rige en estados de vigilia. En estados de sueño se torna paradójica. La segunda unidad funcional podemos ubicarla como una conformación, un sistema que se encuentra en la región lateral del neocórtex. Es decir, que va a estar conformada por las estructuras que se encuentran en la zona postrolándica de nuestra corteza. Lóbulo parietal para todo lo que es sensorialidad del propio cuerpo y del movimiento, el lóbulo temporal para todos los estímulos auditivos y el lóbulo occipital para la estimulación visual. ¿Cuál va a ser la función de esta segunda unidad? Pues justamente recibir, analizar y almacenar información que tenga que ver con cada uno de este tipo de estímulos. En el caso de la segunda unidad funcional, nosotros estamos hablando de zonas de la corteza cerebral. Y esta corteza cerebral va a responder a
3 leyes que son específicas y una ley genérica del todo o nada. Estas leyes genéricas corresponden a la segunda unidad funcional y a la tercera unidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que los estímulos tienen que alcanzar un umbral determinado para poder ser recibidos. Ustedes saben, por ejemplo, que existen ciertos sonidos que las personas no llegamos a escuchar y que sin embargo sí las escucha un perro. ¿Por qué? Porque el umbral auditivo de las personas es diferente que el de determinados animales. Entonces, en virtud a ello, por ejemplo, un estímulo auditivo va a ser recibido por una persona en la medida en que supere ese umbral y en que sean las frecuencias con capacidad para ser receptadas por el ser humano. Las 3 leyes específicas que posee son compartidas con la tercera unidad y las vamos a explicar en un momento. Veamos ahora dónde se ubica la tercera unidad funcional. La tercera unidad funcional se encuentra en el lóbulo frontal, prerolándica. Quiere decir que está vinculada con la actividad motora. ¿Cuál va a ser la función de esta tercera unidad funcional? Esta tercera unidad funcional tiene por función particular el programar, regular y verificar la actividad consciente. Todo acto que nosotros realizamos va a estar regido por esta tercera unidad funcional. Decíamos entonces que va a funcionar gracias a las leyes genéricas compartidas con la segunda unidad funcional y 3 leyes específicas. La ley genérica, obviamente, que va a existir un umbral de excitación determinado para que ese estímulo motor se ejecute efectivamente. Lo importante de destacar en esta actividad funcional es que nosotros vamos a tener un funcionamiento conjunto y permanente de las 3 unidades funcionales. Si yo no cuento con la regulación y el alerta que me provee la primera unidad funcional, difícilmente voy a recibir, analizar y almacenar información sensorial. Y del mismo modo, no podré regular una actividad motora determinada si no cuento con el estado de vigilia. En estados de sueño, esta actividad se torna particular. ¿Cuáles son las 3 leyes específicas para la segunda y la tercera unidad funcional? La primera ley definida es la de organización jerárquica de las zonas corticales. Quiere decir que no todas las células que conforman esa segunda unidad funcional van a ser iguales, van a estar diferenciadas. La segunda ley es la especificidad decreciente de las zonas jerárquicamente organizadas. En la medida en que voy alejándome de esas zonas específicas y jerárquicamente organizadas, la actividad se torna más compleja. Quiere decir que va a tener injerencia a lo mejor información de otras zonas de la corteza. Y la lateralización progresiva de las funciones es la tercera ley específica que rige a la segunda y tercera unidad funcional y que es la que da origen a la dominancia hemisférica. Es decir, esta tercera ley lo que nos explica es que en la medida en que la persona va desarrollándose, la función o la actividad funcional va a tornarse diferenciada para un hemisferio izquierdo que para un hemisferio derecho, lo que conocen ustedes con el nombre de dominancia hemisférica y lo deben haber hablado en más de una oportunidad.